Cada día miles de personas utilizan el transporte público aquí en nuestra comunidad y es el autobús, el medio de transporte público más utilizado por los aragoneses. Fíjense, solo en la ciudad de Zaragoza y a pesar de la pandemia, en 2020 utilizaron sus autobuses urbanos más de 54 millones de viajeros. La ciudad de Zaragoza cuenta con una flota de 352 vehículos, Huesca con 6 y Teruel con 7. Solo en Zaragoza hay más de 1000 conductores y por la ciudad circulan 36 líneas diurnas y 7 nocturnas. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? El número de usuarios del autobús urbano desde que comenzó la pandemia del COVID ha descendido en torno a un 40%. Hemos tomado muchísimas medidas de precaución, de prevención en los autobuses para garantizar la seguridad del transporte urbano. Actualmente el número de viajeros diarios en Zaragoza está por encima de los 200.000. Pues la más utilizada, con mucha diferencia, es la línea 24, Las Fuentes-Valdecierro. Esta línea tiene actualmente unos 5 millones de usuarios al año. El mayor pico de viajeros a lo largo del día se concentra a las 2 de la tarde. También hay otro bastante alto a las 8 de la mañana. Yo llevo trabajando aquí desde el 2014. Empezamos la jornada laboral, buenos días, saludando al portero y nos acercamos a la oficina de salidas a coger la hoja de servicio. La hoja de servicio te indica la línea y el servicio que llevas. Buenos días. La hoja para... Vale, muchas gracias. Pues hoy me toca la línea 38, tiene 27 paradas. Y vamos a arrancar el autobús. La diferencia entre un autobús y un coche es la longitud y luego en la conducción. La conducción es tiene que ser mucho más suave, mucho más abierta. En Zaragoza las líneas que tenemos son 43, 36 diurnas y 7 nocturnas. A mí me toca cada día conducir una línea porque conozco la ciudad perfectamente. El aforo ahora mismo son 39 por el tema del COVID, pero antes teníamos este aforo, 73 personas de pie, 27 sentadas. Bueno, pues ahora por el tema del COVID tenemos que abrir las ventanillas de todo el autobús para que esté ventilado, porque la ventilación es muy importante. Pues ahora mismo hemos sacado el autobús del aparcamiento, nos incorporamos a línea y vamos a facilitar la movilidad de todos los zaragozanos. El tranvía es otro punto fuerte de la ciudad de Zaragoza. Debido a la pandemia, durante el 2020 se registraron 15,7 millones de validaciones, casi la mitad que el año anterior, cuando casi se alcanzaron los 30 millones. Estamos en el centro de control del tranvía de Zaragoza. Como podéis ver, desde aquí aquí está el corazón del tranvía y se controla todo lo que pasa en la línea. Pues actualmente tenemos 21 tranvías de 5 módulos, 2 de ellos en mantenimiento y 1 de reserva, pero dada la situación especial en la que estamos viviendo de la pandemia, sacamos a la calle también incluso el de reserva y actualmente tenemos 19 tranvías circulando todos los días. Ahora estamos en el taller y aquí a la derecha veis los gatos de levante, que estos gatos sirven para elevar toda la unidad. A este otro lado tenemos el torno de foso, lo que va haciendo es trabajar sobre la rueda para devolverlo a su geometría original. Gracias a todos estos trabajos de mantenimiento conseguimos tener una disponibilidad del servicio del 99,96%.
Este es un tranvía que acabamos de limpiar, estamos acabando con unas tareas de mantenimiento. Actualmente tenemos unos 60.000 usuarios de media que, comparados con los 104.000 que teníamos en condiciones normales para un día equivalente, pues es más o menos un 58%. Esta es la línea que más usuarios tenía de España y esperamos volver a recuperarlos, y tiene un reconocimiento nacional e internacional por sus novedades tecnológicas y su integración en la ciudad. El tranvía de Zaragoza tiene por vocación conectar la ciudad y conectar la ciudad con el resto del mundo.